Hola, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Voces en Movimiento. En este espacio hemos compartido historias que nos inspiran, nos emocionan y nos hacen reflexionar. Hoy conoceremos la experiencia de Armando, un cubano que hace ya más de 10 años decidió construir una nueva etapa de su vida en los Estados Unidos. Acompáñame en una conversación emotiva, llena de aprendizajes y que nos hará reflexionar. ¿Comenzamos? Hemos hablado mucho sobre los desafíos que implica emigrar. Sin duda, es un viaje que está lleno de reinvenciones personales. Muchas veces significa poner en pausa nuestras pasiones profesionales y esos logros que con tanto esfuerzo se construyeron en el país de origen. Específicamente cuando se emigra a los Estados Unidos, un país con otro idioma, un sistema político y un mercado laboral distinto, muchos migrantes enfrentan el reto de empezar desde cero. Esto lleva a muchos a buscar la reorientación profesional, una nueva especialidad o un nuevo título, incluso cuando ya se tiene una gran trayectoria profesional en el país de origen. Es un proceso que demanda una gran valentía y sobre todo una gran capacidad de adaptación. Esa es precisamente la historia de Armando, nuestro invitado de hoy. Con una carrera consolidada en Cuba como locutor de radio y televisión, hace ya más de una década dejó su país natal para establecerse en Estados Unidos y ha enfrentado el reto de insertarse en un entorno laboral que tuvo que aprender desde cero. En nuestra charla, Armando cuenta lo difícil que fue adaptarse a un nuevo idioma, los sacrificios y renuncias que también hay cuando se persiguen los sueños y la necesidad de seguirse superando para abrirse puertas en ese país. No podía dejar de preguntarle su opinión sobre el contexto actual de discursos y políticas antiinmigrantes que se vive en los Estados Unidos. Si estas historias conectan contigo, no te olvides de dejar tu comentario, tu like y de suscribirte para que más personas se acerquen a este contenido. Recuerda también que puedes leerme cada semana en mi bitácora de Substack Voces en Movimiento. Ahora te dejo con Armando para que escuches todo lo que tiene para contarnos. Le damos la palabra. ¿Nos acompañas en esta conversación? Hola Armando, bienvenido a Voces en Movimiento, un espacio que he creado para conectar con las historias de quienes hemos emigrado, de quienes hemos salido de nuestro país de origen, hemos cruzado fronteras en busca de otros horizontes, de nuevos comienzos, sueños, desafíos, retos, etcétera. Y en tu caso, me da mucho gusto tenerte hoy aquí porque en tu caso eres cubano y hace más de 10 años vives en Estados Unidos específicamente. Así que tenemos muchísimo, muchísimo de qué platicar. Te doy la bienvenida, te agradezco mucho que estés con nosotros aquí en Voces en Movimiento y vamos a comenzar por el principio, el inicio de ese viaje migratorio. ¿En qué año llegas a Estados Unidos y qué mueve esa decisión? Bueno, ante todo, un gusto enorme saludarte y que me hayas escogido para esta entrevista también. Desde luego, fuimos compañeros de trabajo durante un tiempo en Cuba y los caminos se van dispersando, ¿entiendes? Y bueno, el año en que yo llego a los Estados Unidos es en el año 2015, en abril, Ok. empezando el año, o sea que puedo contar el 2015 parte importante de ese año en mi aventura. Tengo la diferencia a la masa aplastante de todos nosotros que nos hemos decidido emigrar, que mis motivos, a pesar de que todos sabemos que hay muchos motivos económicos por el medio y de intereses personales de mejorar en todos los aspectos, tuve la oportunidad de, a través del amor, cruzar a los Estados Unidos. Mis respetos para todas las personas que cruzaron frontera, atravesaron selva, arriesgaron su vida. Mi respeto para los que se montaron en las embarcaciones improvisadas en el Ujú, estrecho de la Florida, pero yo no soy ese ser humano, yo soy una persona que le tengo mucho miedo a la aventura insegura, ujú. a la que no te da garantías, ¿no? Y también a la legalidad a mí me satisface mucho pasar por todos esos canales. Conocí
a mi pareja en Cuba, en un viaje de amigos. Las dos personalidades colisionaron y empezamos a interactuar, empezamos a escribirnos, a mensajearnos, a crecer sentimientos. Decidió tomar partido hacia mí, me hizo la petición a través de la embajada. Era la era Obama, o sea, los partidos Ujú, demócratas estaban en el poder y me aprobaron. Y yo ujú. tuve la suerte de agarrar mi visa en el 2015, en abril. Así inició ese viaje Así empezó, por amor, fue tu por amor. motivación, que es una motivación también muy válida en estos procesos, esa búsqueda de pues permanecer, estar junto a la pareja en un mismo espacio. Y cuando tomas esa decisión, bueno, fluye el proceso, o sea, evidentemente el camino, como bien dices tú, pues se abre esta posibilidad, fluye Exactamente. y llegas a Estados Unidos. En ese momento, ¿qué sueños, qué expectativas tenías al llegar a Estados Unidos? Yo tengo una postura siempre, y no lo soy imparcial ni nada, no es imparcial. Yo tengo mi decisión, mi palabra, mi punto de vista bien establecido en la vida en todos los aspectos. Defiendo lo que es justo en la latitud donde yo me encuentre. Y lo que está mal donde quiera que yo esté. Cuando uno vive en Cuba, atiborrado de tanta situación cotidiana, uno idealiza todo lo externo. Así Cuando tú es. llegas a los países como este, que es un resonado país a lo largo de Ujú, la vida de nosotros por la vecindad y por toda la confrontación política que tiene el país este, cuando tú llegas aquí tú crees que todo es perfecto. En cualquier latitud hay problemas. ujú, No estoy ni defendiendo la cotidianidad cubana, ujú, ni hundiendo la que me dio techo y todo lo material que tengo hoy que nunca tuve, pero estoy salvando las distancias entre las categorías, porque quiero decirle al que está en Cuba, que nos escuche, que perfección no hay en ningún lugar y problemas de toda clase. Saber sortear esos obstáculos y navegar con ellos y darle la importancia que lleva cada cual. La sencillez que nosotros siempre tuvimos sigue conmigo hasta el día de hoy ujú. y va a seguir, porque yo creo que ya eso no cambia ya. Y esta es una reflexión, Armando, bien interesante que tú puedas hacer al día de hoy, ¿no? 10 años después de estar en Estados Unidos. Pero en ese momento llegas con miles de sueños y expectativas por las nubes, me imagino, ¿no? De todo lo que podías lograr. La primera de ellas, tú sabes muy bien que nos conocimos en los medios. Tú eres periodista, yo soy locutor. Yo hice todos los malabares posibles para insertarme en los medios comunicativos de aquí de los Estados Unidos en español, sin grandes pretensiones del inglés. Te dije que el idioma es un asunto a considerar. La pronunciación siempre va a llevarte a un acento que no es autóctono. Las personas tienen por regiones diferentes tipos de inglés y acentos y pronunciaciones y slang, que es la palabra, la jerga, lo conocido por jerga Ujú, en español cubano. Yo hice todos los malabares posibles porque además yo vine con 39 años. Todavía televiso, todavía puedo sacarle partido a ciertas cosas, además todo el estudio que uno trae, porque en Cuba yo aproveché muchísimo para estudiar de todo. Y cuando yo me veo graduado de Escuela de Arte, estudiante de Comunicación Social de La Habana, de la Universidad de La Habana, perdón, y encima de eso trabajando en el ICRT como locutor, promotor de la cultura cubana, yo dije, tengo todas las categorías. Yo tengo que tratar de insertarme nuevamente y nunca nadie me dio la oportunidad. Lo más cerca que estuve de trabajar en la radio, no fue ni siquiera televisión, en Univisión en Amarillo, Texas, donde yo llegué la primera vez que llego de Cuba. Esas personas me dieron una entrevista y me acuerdo que hasta me preguntaron, ¿y cuándo empiezas? Que yo me ilusioné todo y le dije, ahora mismo si quieren, porque además era una entrevista en inglés, pero para los medios en español porque ujú, los que controlan todas esas emisoras son autóctonos habladores del inglés. Y entonces te tienes que enfrentar con aquel inglés medio rústico. Ya dije que no es porque no tuvieras los conocimientos, pero la pronunciación, un mundo diferente totalmente de la pronunciación autóctona del inglés nativo a la que tú traes de Cuba por muy bien formado que tú estés. No tuve la oportunidad de entrar en los medios en ningún momento. Muchas amistades me dijeron que me proyectara yo mismo. Tú sabes que hay mucha gente, influencer, mucho qué sé yo. ujú, Pero hay una vertiente que no me interesa explotar y es que cuando ya tú te vuelves una persona un poco vista en las redes sociales, entonces te vienen a atacar con la postura tuya política y demás.
Y Ujú. si hasta ahora, con 10 años de migración, yo he decidido tener este perfil que tengo hoy, hasta donde yo quiero llegar. Armandito, ahí quiero profundizar en un punto y Sí, me van a escuchar en la entrevista decirte Armandito porque precisamente ya lo comentabas, nos conocemos, compartimos una etapa profesional muy importante para ambos. Como bien dijiste, tienes una trayectoria en Cuba, en radio, en televisión, sólida, que también llevó mucha preparación, mucho esfuerzo. Pero estamos hablando de que llegar a Estados Unidos es un nuevo comienzo en muchísimos sentidos. ¿Cómo es ese proceso de reinvención profesional, ¿no? ¿Cómo se da para ti ese proceso de explorar otros caminos laborales y guardar un poquito esa pasión que te mueve, que es la locución? ¿Cómo se vive eso? cuando tú tienes un proyecto de vida y yo estaba convencido que iba a seguir la vida entera en ese sentido y me iba a insertar, y el perfil locutor lo primero que es que no existe. Aquí los periodistas son los que están entrenados para hacer todas esas funciones. Y además, tienes que ser locutor, director, escritor y el técnico de sonido y de grabar y demás y de poner música y todas esas cosas que nosotros tenemos unos perfiles en Cuba diferentes, Ujú. encaminados cada cual a una especialidad. Aquí no, aunque en Cuba también hay periodistas que pueden proyectarse en la televisión y en la radio, tú tuviste la oportunidad también. Aquí no es así. Y Ya. entonces yo me sentía analfabeto en la parte técnica de los medios sonoros, de grabar, etcétera, aunque nunca me los pidieron directamente. Tienes que estar listo. No es llegar y, ay, no, yo aprendo. No, 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 listo para manejar todo aquello lleno de botones y plugs y de todo, y interruptores. Aquello es lo más grande, yo lo he visto. Entonces, esa reinvención que tengo yo en mi alma, yo soy una persona que muta. Si hace falta hablar cantidad, hablamos. Si hace falta callarse, me callo. Si hace falta vestirnos para una fiesta de disfraz, nos disfrazamos todos. Si hace falta ir de traje y corbata, también. Entonces, esa mutación personal también la extiendo a todo el sector este profesional. Cuando yo me vi viviendo en Amarillo Telsa la primera vez, yo estaba lejos de la comunidad cubana. O sea, lo primero que tenía era eso, todo el mundo alrededor mío hablando inglés, incluyendo la relación que tenía. Pero eso pasó a cambiar poco a poco porque empecé a explorar oportunidades alrededor. Porque, por ejemplo, si estás aplicando a la residencia, tienes papeles que te enseñan que tú estás en un proceso de residencia. Ujú. Con esos papeles tú puedes ir a una escuela. Y cuando vi lo tortuoso que era mandar a buscar títulos de Cuba y asentarlos y pagar no sé qué al Minrex y no sé qué cosa, yo dije, no, 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 no. Tenía que mandar todo por correo a Miami, a las oficinas especializadas en asentar títulos en este país, validaciones de títulos. Entonces, yo siempre he explorado los caminos más cortos para llegar al éxito, porque además, con 39 años ya no era un adolescente y tenía que empezar a proveerme cosas sólidas, ¿no? Bueno, el colegio, cuento corto, me dio la oportunidad de hacer mi 12 grados, digamos que se dice así. Mi 12 grados lo hice en América. Había un estímulo del gobierno para los estudiantes que querían hacer el GED. Y cuando terminé, que sobresalí en mis notas, me pusieron el grupo 5 de los estudiantes en inglés. O sea, a pesar de todo lo que te he dicho del inglés que tengo, encajaba en el perfil de los que estaban más preparados, de los que se presentaron. Ya después de estar 2 meses en una cierta preparacioncilla con el inglés, me dan a escoger la posibilidad de estudiar. Y dentro de todo ese batido de conocimientos que te he hablado anteriores, de conservación, estudié en escuela de arte. También tuve unos años en el ISDI, en La Habana, de diseño industrial, pero no terminé la carrera, eso es otro cuento otro día. Todo es un background cultural que tiene que ver con el arte. He estudiado historia del arte como 3 o 4 veces en mis carreras y yo dije, tengo que buscar un perfil artístico. Porque yo no voy a botar por la ventana 39 años de estudio. Lo que te pueden decir es una parte, ocultarte otra, pero la historia es la historia y es la misma. Y yo dije, si yo tengo todos esos conocimientos en mi cabeza, yo los voy a explotar. Y el perfil que elegí fue diseño. Yo me fui a la Universidad de Miami y me gradué de diseñador gráfico. O sea, uno de mis sueños de toda la vida, como no concluí en el ISDI, y me hice licenciado o agarré mi bachelor degree en graphic design. Se logró ese, Sí, exactamente. digamos que ese paso tan importante de conseguir un título en los Estados Unidos. Exactamente. Y lo hice desde cero aquí, porque no tuve que validar mi 12 grados de Cuba.
que sabemos que es un 12 grado, ganado en mi caso en un pre en el campo, Así más es. los años duros del periodo especial aquel, que aquello fue, los apagones en aquel momento también fueron severísimos. No tuve que revalidar aquello porque el estado de Texas, repito, estaba dando un voucher gratis y entonces el título que erogué me dieron la categoría de letrado autorizado en los Estados Unidos. O sea, porque los papeles que uno trae, aunque tú los traigas, no son papeles que sean válidos para Ujú. ejercer acá. Y eso sí lo logré y me gustó muchísimo poder disfrutar desde cero todas esas experiencias. Ya me cuentas, esto del el título te cumple también un sueño para ti que de alguna manera también había iniciado en Cuba, se logra en los Estados Unidos. Y a partir de ahí, Armandito, ¿qué sigue y en qué estás actualmente, ¿no? Porque son 10 años, o sea, es mucho tiempo. Tengo que decir, en toda esa trayectoria color rosa que te di, que está muy bonita, de verdad que la disfruté mucho y es parte del proceso. También limpié casa al principio cuando llegué, hay que decirlo, Así es. porque no se puede dejar atrás parte de ese proceso. Limpié cristales, pinté casa, cambié alfombras gigantescas que nunca había puesto alfombras en los pisos y lo hice. Yo me enfrenté con toda la energía que pude a todos esos desafíos porque antes de la escuela también había que empezar a buscar cosas, un carro para ir a la escuela, que tampoco llegas aquí y te dicen, toma una llave, te regalo. No, a ti te llevan al principio, te ayudan, incluso tu pareja no está obligada a saldar todas esas situaciones que tú tienes. Aquí hay mucha individualidad también que nosotros, la latinidad nuestra, nos hace un poco más apegados a las relaciones afectivas. Hay muchas cosas culturales de las que tú te vas apropiando con el tiempo y te duele tu latinidad un poco porque tú no eras así en Cuba. Igual tu pareja se queda en la ciudad y tú te vas a estudiar para otra ciudad. Nos Ujú. vemos cuando nos veamos. Esa conexión latinoamericana de nosotros que tenemos en común desde el Bravo a la Patagonia, y yo he probado lo que es el pragmatismo americano. Lo captas, lo sientes, lo sufres y te adaptas o pereces. Y Ajá. ahí hay muchas lágrimas por en medio, porque tú dejas atrás a la gente que te apoya, a tu mamá, a tu hermano, en mi caso, un hermano tengo, los afectos que no siempre vienen de sangre. Yo tengo una persona que yo la quiero mencionar aquí con nombre y apellido, que tuvo que ver mucho en mi carrera como locutor y es mi amiga eterna. Nos comunicamos a diario desde el primer día, desde el día cero que la conocí, que trabajamos juntos hasta el día de hoy que estamos, nos testeamos por WhatsApp. Blanca Elena Sorribes Amores, la especialista de jardín botánico en Visión, cuando yo trabajé como locutor con Río Juega, en el programa Visión por la tarde de Radio Ujú. Rebelde. Y esa persona es de las que quedan para siempre, que es como una hermana. No tiene edad para ser mi madre, pero tampoco estamos tan pegados para ser hermanos de un mismo matrimonio. Es una cosa así. Me dice mi niño hermano. Ah. Quería mencionarla porque ella ha sido un sostén en todos estos años, lágrimas, cosas que han pasado que uno ha tenido que tirarse a buscar el teléfono y decir, déjame buscar a una persona que yo sé que me va a entender bien en este proceso. Ujú. Volviéndote al tema de muchas cosas que se pasan, no puedes perder el centro de tu objetivo, porque la vida es una sola y no hay tiempo para estar experimentando y perdiendo el tiempo. Te ves tú enfrentándote a todas esas situaciones cotidianas dentro del pragmatismo americano. Estoy nada más hablando de lo difícil que es insertarse en una nueva cultura. Yo tengo un doctorado en cotidianidad americana. A mí me da mucho gusto que hables de eso porque forma parte de todos los procesos que se viven. Cómo Exactamente. adaptarte a una cultura que es completamente diferente a la tuya, ¿no? Anglosajona, nosotros somos latinoamericanos. Hay Ujú. un serruchazo ahí entre México y Estados Unidos en la tierra y un serruchazo a través del mar hasta Puerto Rico. Incluso tengo amistades de Puerto Rico, tenemos mucha diferencia también cultural. Por suerte Claro. hablamos español. Yo después que emprendí el rumbo este del diseño, trabajé un tiempo en una empresa en Miami. La pandemia me sacude en la postrimería de la carrera, o sea, el último año de la carrera, que fueron como 4, lo pasé virtualmente como estamos haciendo nosotros. La pandemia, como te dije, la pandemia dificultó muchas cosas y entre ellas colapsó el mercado laboral en los Estados Unidos. La Ujú. competencia que hay en este sector del diseño gráfico es espantosa. Yo digo que la competencia es bastante extendida en todos los sectores, Ujú. pero bueno, esta competencia nos ayuda a ser mejores también.
claro. Y yo digo que no estoy muy contento en el sentido en el que cuando uno aplica online, porque todo es muy frío, cuando uno es locutor y quiere buscar trabajo en ese sentido, yo noté que te declinaban sin escuchar el tono de voz, sin escuchar qué tú tenías para decir, qué tú tienes en tu mente. Si eres una persona preparada, inteligente, con un background cultural, no estoy diciendo que yo sea así. Vamos a aclarar conceptos. Pero tú tienes que darme la oportunidad a mí de ver si yo televiso bien. Tengo sustancia para aportarte a ese televidente que aquí tienes un profesional. Me parecía injusto que declinaran a una persona que tenía 11 años de experiencia en la televisión y en la radio sin verle la cara. Pero bueno, al no tener todas esas posibilidades abiertas, al no poder frustrarme tampoco, porque no me iba a permitir el lujo de una Ujú, depresión con tantas cosas que hay que hacer. No, no, no creo que sea la idea tampoco. Hay que mutar y reorientar tu vida hacia un camino. Y cuando me mudo para este estado, la ciudad de Santa Fe es un enclave arquitectónico, cultural. Yo nunca había visto tantas galerías de arte, artesanía. Tú sabes que hay muchos puntos en el planeta que se dedican a todo eso, pero como ciudad, que el centro rector sea el arte, no ujú. había visto eso, yo no lo había visto. Logré comprarme una casa en Santa Fe, una ciudad desértica, pero cultural, y ya cuando tú estás en un lugar empiezas a proyectarte, a explorar. El mercado laboral está en unas condiciones deplorables ahora. Yo no he podido encontrar trabajo en ese sentido, pero bueno, cuento con el apoyo económico de mi pareja en este momento también. He trabajado en muchas cosas, pero he siempre buscado lo que me gusta en realidad, porque si puedo explotar mi cerebro o mi habilidad en algo, en proveerme un futuro más relacionado a lo que de verdad me gusta, Ujú, no tengo por qué entonces jubilarme conforme a no hacer lo que quiero. claro. Y por acá está la Universidad de Nuevo México para hacer mi máster en arquitectura. Muy bien, ahí se va a sumar un nuevo título y un nuevo logro también en los Estados Unidos. Exactamente. Y quiero llevarte ahora en la conversación a otro tema que ya salió más hace un ratito y al que inevitablemente llegamos cuando vivimos la emigración, ¿no? Que es el tema de esos vínculos con el país de origen, ¿no? Que ahí están porque pues ha salido mucho aquí, que has mencionado desde amistades, familiares, etcétera. Pero en tu caso, yo quisiera saber cómo mantienes esa conexión con Cuba a partir de, no sé, tradiciones o lazos personales que se mantienen contigo acompañándote en este proceso, aunque hayas incorporado todo este pragmatismo norteamericano también a tu vida, porque si no lo haces, pues no se vive en otro país, ¿no? Claro, claro. Mira, yo me acuerdo que en la escuela de arte, cuando yo estudié escuela de arte en Cuba, yo pregunté en la clase de cultura cubana. Esta es una experiencia que me gusta mucho, ¿no? Comentarte. Y no la uso todos los días, pero me vino ahora cuando tú me hiciste esta pregunta con todo ese bosquejo relacionado a la cubanidad. Ujú, Yo le dije al profesor que por qué si nosotros los cubanos estuvimos bajo el dominio americano, o sea, de los Estados Unidos, fuimos ujú, la colonia de los Estados Unidos durante 59 años, 60 por ahí, ujú, ¿por qué nosotros los cubanos no hablábamos inglés? ujú, Y ¿cierto? la respuesta es muy simple y me dice él muy sencillamente, la cubanidad, o sea, la cultura cubana ya estaba establecida con años de dominio español, con muchos siglos, ya el cubano, el ser cubano, ya estaba establecido. Yo no puedo, disculpa que yo te decore tanto la conversación, pero estoy disfrutándola mucho. Este encuentro nuestro, Es parte de la sí, cubanidad. exactamente, y somos así. Yo no puedo dejar de ser el ser humano que soy de toda la vida, y no te estoy hablando de calidad humana, sino el que te habla español, el que te habla la jerga cubana, que va cambiando con el tiempo, porque en 10 años que ya yo llevo fuera, hay muchas cosas que se dicen nuevas, pero las redes sociales han venido a traértelas de algún modo, y tú sabes cómo se dice esto y cómo se dice lo otro, pero no es tu cotidiano hablar. Pero igual, hay valores culturales que tú arrastras. Ahí entra el congrí, la ensalada de pepino picoteada con tomate. Nosotros vamos transculturándonos. Ujú, Valores que no vamos a dejar nunca atrás porque son parte de los valores que tenemos y también incorporas valores de estas culturas. Tampoco dejas aparte unos sueños que tienes personales de que ojalá
tuviéramos muchas de las cosas que tenemos aquí en Cuba y no hubiéramos Ujú. tenido nunca que dar un paso en ningún sentido. Hubiéramos tenido quizá una doble vida viajando a Cuba constantemente. Toda esa añoranza es parte de lo que no te deja tampoco insertarte fácilmente a la otra cultura. Porque cuando tú te vas de Cuba, yo por lo menos no lloré tanto en toda mi vida como el día que tuve que dejar a mi mamá detrás. Nunca, 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 nunca. A mí me dieron golpe en la primaria porque era medio bobo, como me decían a mí, porque era muy calladito, muy noble. Hoy sí hablo por todo. Y lloraba por todo y me quitaban algo y yo lloraba. Pero como yo lloré por dejar a mi mamá detrás y los Ujú, años que tuve sin ella, porque fue tiempo que aunque tú estabas enviando dinero, ayudando a aliviar esa situación económica ujú. que lidiamos en Cuba, que ya la vida les cambia a ellos cuando tienen acceso a otra moneda, a otros productos que no podían tener antes, que eso te llena de satisfacción también. Por supuesto, y Que sea más mucha. fácil acceder a un par de zapatos, a una colcha de trapear. No hay nada como pensar cuando estás muy atorado en tus pensamientos, en tus frustraciones o en tu tristeza de la lejanía. Pensar en ese café que te tomabas con la vecina de al lado, que desde que se ven están riéndose y se pasan horas en el portal con un café en la mano. Esas cosas, eso aquí no lo hay así. Aquí tú no te encuentras, sí hay solidaridad, sí hay amistades que valen tanto como las de Cuba, pero las personas son mucho más distantes. Nosotros somos mucho más familiares. Nosotros nos criamos en esa calle tirando piedra, como decimos, y no estoy defendiendo la falta de tecnología ni la escasez de nada, pero la forma en que nosotros nos comunicamos como amigos, como cubanos, como vecinos, eso también se extraña. Y entonces son valores que tú tuviste que romper con ellos sin querer hacerlo Claro. y hoy añoras aquí desde la distancia, aunque también te sientas muy satisfecho de todo lo que tú vas logrando, de tu refrigerador lleno, de tu closet con toda la ropa que te gusta, que te quisiste comprar, etcétera, etcétera. Es como que quisieras tener en un balance todas esas cosas a la vez. Desgraciadamente, en parte de la migración, hay que renunciar a cosas para poder tener otras. Así es. Eso me lleva a ese punto al que siempre llegamos en estas conversaciones, ¿no? Que es el tema de que en todos estos procesos, cuando se elige estar lejos de casa, del hogar natal y de todo esto que te formó, que además creó tu personalidad y quién eres hoy, está lejos, se renuncia un poco a eso, ¿no? Hay un proceso de duelo que también se vive con la emigración, porque nos centramos mucho en hablar de logros, victorias, satisfacciones, que las hay, por supuesto, ¿no? Porque se logran muchas cosas, pero también hay duelos, hay pérdidas. Un ¿Cómo lo poquito de todo. sobrellevas? ¿Cómo se sobrelleva eso, Armandito? Bueno, imagínate, te voy a hacer mi anécdota que es válida. Me tocó vivir la pandemia, como había dicho anteriormente, pero me tocó la pandemia de la forma más horrible posible. Los países cerraron de manera general, pero antes de la pandemia pude visitar a mi madre que enfermó de cáncer 4 veces gracias al apoyo de esa pareja. Yo pude lograr todos esos viajes a Cuba en poco tiempo. En 6 meses fui 4 veces a Cuba. Sabemos un viaje a Cuba, las características que tiene. Es muy costoso. Sí, tenía que ir con carro. Antes de la enfermedad de mi madre también me dio la satisfacción de que la pude llevar a Varadero, a no sé qué. Pero como hijo de una persona enferma de cáncer, necesitaba carro también porque si se presentaba una situación, yo no podía estar dando gritos en la cuadra, búscame un carro por $20 porque no sé qué. No, 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 yo fui con carro las veces hasta que llegó la pandemia y dijeron, no hay acceso a ningún país. Y me tocó, afortunadamente en esos años, abrieron en Cuba el internet aquel que, por lo menos cuando yo estaba en Cuba, no lo había. Teníamos Ujú. celular ya en esos momentos. Las reformas de 2013 nos dejaron tener el celular a nombre de nosotros, pagar la línea de nosotros, que como trabajamos en Radio Rebelde, podíamos con nuestro salario, por lo menos yo, en haciendo radio tenía un salario muy, muy bueno y yo mismo me podía pagar mi celular, mi línea y demás pero no había internet, el acceso ese a los datos y esas cosas que hay hoy, No. que ha abierto muchas ventanas al cubano de a pie y ha podido estudiar mejor y acceder a más información. Y también la comunicación se fue a un nivel más franco y yo pude hacerle llamadas de este tipo como la que estamos haciendo tú y yo en WhatsApp, en el teléfono, y pude por lo menos tener una calidez comunicativa durante esa pandemia
con una persona que yo tuve la desgracia de no poder ni enterrar. Cuando mi madre ya empeora en todos los sentidos, se inflama, hay que llevarla al baño, hacerle todas las cosas. Fue un año y medio de enfermedad, de padecer. Yo no conozco a nadie que con cáncer haya durado tanto. No sé Ujú, si creo que mi historia es la más, porque es mía. No ujú, sé, sí, pero no he escuchado. Yo he escuchado personas de 3 meses, de 2 meses, pero fue como un año y medio. Yo decía, ella está aguantando porque ella quiere verme. mm, Pensaba yo, y tú sabes muy bien que cuando se brinca esa cerca que dije de la emigración, una de las peores cosas que sufre es esa distancia. Porque esa madre que cuando tú llegas del trabajo, porque la compañera de al lado tuviste un roce y tú llegas llorando porque tú quieres mucho a Yarimi y pasó que no nos entendimos, que la noticia que me dio no sé qué, y discutimos un poco y llegué a mi casa y mi mamá me abrazó y ya no, a la media hora Yarimi me pasó un mensaje y me dijo, ay, Armando, disculpa, o qué sé yo, vamos a hablar, que no somos amigos, pero tienes ese oasis de amor, que es esa madre, ujú. que ella enfermó en el 2019 y yo vine en el 15, o sea, 4 años que ella estuvo sana, digamos, pero perdí tiempo de vida con ella. Claro. Mucho tiempo de disfrutarla, de darle un abrazote, de, de mortificarla, de hacer cosas con ella, porque cada vez que yo iba de visita a Cuba también era, le decía, ahí hay un carro allá afuera, siéntate y nos vamos por ahí porque yo estoy pagando ese carro para eso. No quiero un Ujú. carro parado al frente de la casa. Nos vamos donde tú quieras. ¿Qué tú quieres hacer? Muchos días yo llegué en el avión, manejé para Pinar del Río, que es para la izquierda en el mapa, Sí. y le decía a mi mamá, después de los abrazos y las qué sé yo, y abrir maletas con cosas que yo quería traerle, que nos vamos para La Habana a ver a mi tía Araceli, que mi tía Araceli es una de las arquitectas de la familia, que Mm, mi tía es la otra madre mía, y mi tía Marisol, que actualmente está en Argentina, está un poco lejos, pero en Cuba pude visitar por lo menos a la que está en La Habana, y en el mismo día yo me iba para La Habana manejando y me decía, ¿tú no estás cansado? Le decía, yo estoy engavetando estas energías durante tanto tiempo, porque los aviones cuando tú los compras con 6 7 8 meses de antelación, ujú, resultan más baratos. Tú sabes que en Cuba los vuelos a Cuba son más difíciles y cuando tú compras ese boleto de avión, todos esos meses son una cuenta regresiva de ilusión, de preparación, porque Cuba tampoco tú la piensas en, ay, me voy para Cuba. No, Cuba es un proceso de qué le llevo a mi mamá, qué le hace falta más, qué es lo primordial que puedo llevar en las maletas, porque yo nunca fui una persona de llevar 18 maletas. Yo decía que tengo 50 libras, son dos de 25, perdón, 100 libras creo, sí. dos maletas de 50. En el tiempo que yo iba, porque ya hace como 3 años que no voy a Cuba, la motivación principal ya no existe, que mi madre al final murió en esas condiciones que no pude despedirme ni enterrarla. Estoy más fuerte hoy, no tengo casi lágrimas porque ha sido un proceso de 5 años de acomodar todo eso en tu cerebro y seguir luchando porque las motivaciones están ahí para que tú te apoderes de ellas como la escuela, esa ilusión derramada que te expresé en mi máster y en mi diseño gráfico y todo ese lío, tú tienes que buscar recursos personológicos para enfrentar todos esos procesos de la vida que en realidad te van completando esas partes dañadas que tú tienes como ser humano, esa parte que tú no pudiste como hijo asistir, como el entierro de tu madre en esas condiciones por culpa de la pandemia, que tampoco la pandemia la diseñó ningún ser humano en la Tierra. Eso vino y había que improvisar. Y todo el ser humano que me conoce a mí en el planeta Tierra, de verdad, sabe que yo fui un hijo, digamos, no quiero decir un número, pero los quilates que existen en el oro que se puedan mencionar, no sé si es 24, no sé, a esta hora no puedo decirte un quilate específico. Todo el mundo siempre me ha dicho ha venido por esa parte de la conversación de yo me imagino cómo eso te impactó, porque si algo tú tienes en esta vida es que tú eres buen hijo. Y en efecto, como mencionabas, hay duelos, incluyendo los a los que más les tememos, ¿no? Que se pueden vivir en la emigración, que es la muerte
de un ser querido en estos procesos, y con eso también tenemos que lidiar, ¿no? Cuando tomamos esta decisión de emigrar. Sí, desde luego. La parte esta que tiene que ver con los afectos te golpean muchísimo. Lo de la muerte de mi madre para mí fue devastador. Yo nunca me voy a recuperar de eso, voy a decirlo de antemano, ante cualquier otra cosa que diga, porque como dije anteriormente y lo voy a repetir, mi madre y yo teníamos un vínculo muy lindo, muy conectado. Hubo hasta personas que tenían miedo de darme pésames y demás y conectarse conmigo porque sabían en el estado que yo me iba a encontrar por culpa de esa vivencia horrible o falta de vivencia que no pude cerrar los ojos de mi mamá. Y bueno, sin hacer mucho énfasis en esto, de verdad que la satisfacción que te queda, a pesar de los abrazos truncos y besos y complicidades ya cortadas que no existen y ni despedidas siquiera, te queda la satisfacción de que fuiste un proveedor de muchas cosas que hacían falta en ese proceso. Porque un paciente de cáncer con una mejor alimentación, con un mejor acceso a cosas materiales como desde el jabón hasta un pamper, hasta no sé, una bata de casa. Esas cosas que son tan difíciles a veces de acceder cuando uno vive en Cuba, Ujú. yo por lo menos las pude suplir en esos mega viajes que hice, en los 4 que hice en esos 6 meses, la atiborré de todo. Te queda la satisfacción que fuiste un proveedor feliz de todo lo que hacía falta para acompañar a esa persona. Mi anhelo de toda la vida, mi estudio tronco del ISDI, Ujú. se hizo realidad mientras sufría por la muerte de mi madre. Me aflojé un poco ahora. Ese anhelo de toda la vida de poderle decir a mi mamá, soy diseñador gráfico, enseñarle el título en una de las llamadas esas, no pude. Aparte, yo también había hecho gestiones para que ella viniera a vivir a los Estados Unidos conmigo. Y mi madre es aprobada, o sea, otro trastazo más en la vida. Mi madre me la prueban post-muerte, porque yo me hago ciudadano americano gracias al matrimonio a los 3 años, normalmente es a los 5, y cuando yo erogo el título es que lo puedo presentar para reclamar a un familiar, pero madre y hermano, que son los más cercanos en nuestra cultura, en esta cultura se demoran hasta 10 años en venir los hermanos, 13 años los hermanos, y las madres sí son más rápidas, pero tienes que ser ciudadano, no puedes ser residente. La vida es así. Pero bueno, son viñetas de lo que es la migración en todos los sentidos, las aristas, las cosas buenas, las cosas horribles, pero sobre todo que nunca te detenga, y esto es un mensaje que le doy a todas las personas, que nunca ninguna adversidad humana te amilane en el deseo de querer conquistar todos tus proyectos como ser humano, porque la vida es así. Es así, tiene esos dos lados de la balanza, ¿no? Y a eso iba, porque pues has tocado un punto muy duro con el que seguramente muchos se van a solidarizar y se van a identificar porque es algo que se vive en estos procesos migratorios, de lo más duro que puedes vivir. Pero del otro lado de la balanza están los logros, los éxitos, lo que se alcanza que nunca imaginaste o que nunca pensaste en tu vida. ¿Tú con qué logros te quedarías, Armandito, hasta este punto de tu vida en Estados Unidos, ¿no? Ay, eso está difícil. Yo tengo muchos logros, pero ya he mencionado muchos logros materiales y espirituales hasta cierto Ujú. punto. Siento que como ser humano el logro principal que he tenido es saber navegar en todas estas aguas, las aguas cubanas nuestras, las aguas de la nueva cultura en la que uno se inserta Ujú. y llevar una armonía al punto de que tú puedas hoy darte cuenta que creciste como ser humano, que aprendiste nuevas cosas, que respetas los valores nuevos que has incorporado a tu forma de vida, que lograste muchas cosas que soñaste siempre, entre ellos los estudios, hablar un inglés mejor, Ujú. conocer a nuevas personas. Mira, por ejemplo, una cosa que yo estoy muy feliz de haber aprendido es la cultura, la historia de los Estados Unidos. Ujú. Porque nosotros tenemos por las diferencias que existen entre los dos países, tenemos un conocimiento muy somero de lo que es la historia de los Estados Unidos. Llegar a una escuela aquí que te cuente una profesora que habla inglés de cero, todo el proceso histórico de la nación, cómo se forjó la nación de los Estados Unidos, cómo llegó a ser
este consorcio de naciones, porque son 50 países afiliados y eso te va satisfaciendo a nivel personal. Yo quiero que hagamos un ejercicio de mirar al futuro y pensar en estos procesos, porque la migración te acompaña. Ya una vez, primero, la primera migración fue de Pinar del Río a La Habana, pero la segunda Exactamente. ya de La Habana a Estados Unidos, ¿no? Y ya eres un ciudadano del mundo, como bien tú mencionaste, ¿no? En estos procesos, en este ejercicio de mirar al futuro, ¿tú dónde te ves? ¿En los Estados Unidos o en otra parte del mundo? ¿O incluso valoras esta opción de regresar a Cuba en algún momento? Es Qué compleja la pregunta pregunta. más buena. Qué pregunta más buena. A ver, Cuba es el pasado. Ujú, Para mí, Cuba en su evolución al futuro como país, que no podemos predecir, Cuba va a seguir siendo para mí ese lugar donde yo regreso y voy a tener siempre a una persona a quien abrazar y besar, porque durante mis 39 años en Cuba dejé un legado de relaciones personales que mientras esas personas existan, me van a abrazar y besar con esa misma fraternidad del primer día. Y yo igual a ellos. Cuba es mi país de origen. Soy cubano hasta el último retazo de carne, de hueso que tengo en el cuerpo. Y eso lo dice mi forma de hablar, mi forma de comer, mi forma de vestir, todo. Y nunca voy a hacer nada que sea cerrarme la posibilidad de ir a un país que tanto amo como el mío. Si tú no quieres el lugar donde tú naces, aunque no soy tampoco esa persona rígida, como te comenté, soy ciudadano del mundo donde yo sea feliz, yo voy a ser feliz porque la felicidad es un estado interno que se irradia hacia afuera. Una persona que tiene muchas inquietudes, muchas aspiraciones en la vida como yo, muchas ambiciones personales. Yo voy a ser una persona que el futuro mío lo veo en cualquier lugar del mundo. Las puertas abiertas de par en par en mi país, las puertas abiertas en este país que me dio todo lo que yo siempre soñé también desde los estudios, porque soy muy estudioso. Nací el 17 de noviembre, el Día del Estudiante Mundial, y le he hecho un honor a esa fecha. Desde que nací estoy estudiando y me lo demuestro con este máster que me voy a graduar a los 52 años, 53. Exactamente, oye Armandito, y para cerrar esta conversación que ha sido tan increíble, hay un aspecto que yo no puedo dejar de preguntarte, porque bueno, estás en los Estados Unidos, y vives ahí. En estos momentos hay un contexto hostil hacia la migración, de discursos, de políticas antiinmigrantes que no podemos negar. Y no he tenido la posibilidad de conversar con nadie sobre esto. Yo quiero que tú me digas cómo lo has vivido como emigrado cubano en los Estados Unidos y pues algún mensaje sobre este tema que tú quieras dejar a quienes puedan ver esta conversación, ¿no? Ok, mira, mi posición es muy establecida desde que llegué aquí. Yo empecé a forjar ese criterio que tengo hoy, por supuesto, basado en estudios de historia, como comenté, de los Estados Unidos, de sentido común, de hechos como tal, no de cosas que vino Yarim y siempre te pongo de ejemplo, no porque lo dijiste tú, Claro. sino porque eres la persona con la que estoy interactuando. Y no me gusta nombrar personas que no estén presentes. Cuando tú llegas a un conocimiento de todos esos aspectos que te estoy hablando ahora, te das cuenta que las políticas que más han favorecido a los cubanos para insertarse en esta cultura son las demócratas. Las políticas demócratas son los gobiernos que más han influido a la migración cubana para asentarse, que más oportunidades le ha dado al cubano, incluyéndome a mí, que yo soy de los pocos con mi historia particular de amor que te puedo decir con la frente alta, porque mucha gente se benefició del ajuste cubano, Ujú. mucha gente se benefició de la entrada en la frontera con parol, mucha gente se benefició de políticas como los pies mojados y los pies secos, todas políticas demócratas. Gracias a esos demócratas, los cubanos pudieron insertarse en los Estados Unidos, no ser ilegales como muchísimas de las personas de otros países que desgraciadamente emigran y no gozan de un estatus como los cubanos acá, la mayoría de ellos. Entonces, cuando tú miras a esos gobiernos, tú te das cuenta que tienes mucho que agradecer a ese partido. Ujú. Y el cubano muta en lo contrario. Es como que yo me vuelva enemigo ahora de mi pareja, que fue la persona que invirtió dinero en traerme para acá, que me dio todos esos años de carencias materiales, alimentarias, todas las posibilidades que él me dio como pareja para yo poder tener todo esto de lo que hoy disfruto, que incluso el apoyo económico
para poder lograr mis estudios ha venido de esa persona. Entonces tú no puedes traicionar a esa persona que tanto te dio la mano como los demócratas le han dado la mano a los cubanos. Es mi punto de vista. He levantado muchas ronchas cada vez que levanto mi voz. Tengo la tranquilidad espantosa y lo defendí siempre con que la razón me asiste. No estoy hablando por hablar, porque como ser humano yo sé defender mis puntos de vista. No puedo entender que haya un ser humano que esté en contra de un inmigrante, que todas las personas tienen en sus genes la migración. Si tú lograste emigrar a un país, establecerte, registrarte, incorporarte a una sociedad y producir para ella, el otro que quiera hacer lo mismo que tú, ¿por qué lo tienes que fusilar? ¿Por qué? Sé humano, ayuda, pero estoy defendiendo con fervor de que las personas en este momento crítico que se está viviendo en este país no pueden negar su vertiente migratoria ni aunque sea de sus ancestros. Respeta a las personas que tratan de insertarse en la sociedad, que quieren una oportunidad laboral, que quieren poderle mandar a su mamá un dinero también como tú lo hiciste, como lo hice yo, como lo hizo ese que emigró en el 60. Mi punto de vista es que todos somos seres humanos y nos merecemos la oportunidad. Todos, sin excepción de ninguno. Qué gran mensaje, Armandito, me has dejado para finalizar esta entrevista. Yo te agradezco muchísimo este tiempo de calidad, Y yo a ti. de recuerdos, de historia, de memorias, porque nos muestra cómo cada historia migratoria pues está llena de sacrificios, retos, logros y mucha resiliencia. Entonces, gracias por Exactamente. haber estado aquí con nosotros en Voces en Movimiento y por supuesto ya sabes que siempre estás invitado. Gracias a ti por la oportunidad, por darme una voz, porque también en tantos años de migración se van acumulando cosas que uno quiere canalizar a veces, compartir. De hecho, como fuimos compañeros de trabajo, llevamos años sin vernos. Sí. También fue una oportunidad para fraternizar, para compartir ideas, nutrirnos de experiencias, porque también Mm. yo he aprendido cosas de ti, he escuchado de algún modo la forma en la que apoyas mis preguntas y nos hemos compartido algunas experiencias de paso. Entonces, agradecer infinitamente y si hay alguna otra vertiente que ventilar, otro proyecto por ahí, me tienes en cuenta, que aquí estoy con muchísimo gusto, por supuesto, para seguir interactuando y enseñando a los demás, que es muy Claro que importante. sí. Muchísimas gracias, Armando. Gracias. Siempre estás invitado a Voces en Movimiento. Llegamos con un cafecito cubano y pues a darle a la conversación. Exactamente. Muchas gracias por esta entrevista tan bonita, tan profunda. Y bueno, ya sabes, nos vemos por el mundo. Está bien. Chao. Chao, chao.